León, ni donostikoa naiz, baina orain dela urte asko ez dudala. Buenas tardes, yo soy de Donosti, pero hace mucho que no vivo aquí y me cuesta un poquito hablar en euskera, por tanto voy a hablar en castellano y voy a hacer mi charla en castellano. Como si pudieseis responderme realmente, pero bueno. Sí, muchas gracias, Pablo. Estaba pensando ahora, cuando estabais sentado, que me daba como un poco de pena ser la última ponencia, porque me han parecido interesantísimas tanto la charla de Pablo como la de Quiñe y Laida, la de Inchane, y pensaba, bueno, que me hubiese gustado quedarme ahí sentado y escuchar una cuarta persona que no sea yo, si os digo la verdad. Pero bueno, ya lo siento. Vale. La comunicación o la charla que voy a hacer es sobre el nuevo cine español en San Sebastián, modelos de representación femenina. Entonces, cuando se me ofreció la oportunidad de venir aquí, a la cual estoy muy agradecido, estuve buceando un poco en las revistas del Cinemaldi, las revistas oficiales que se publican cada año en el archivo, que ahí también hay un archivo, bueno, increíble por parte del festival y por parte del proyecto de Cinemaldi 70, y hubo un año que me llamó especialmente la atención, que fue 1967. Tengo que decir que en general a mí también me interesa mucho todo lo que es la época del desarrollismo, con todos los roles y los arquetipos femeninos que se forman en ese cine y en esa época en concreto. Es algo que a mí me toca especialmente, me interesa especialmente, tal como ha presentado estupendamente a Inchane. Y en este caso en concreto, más allá de que la Concha de Oro fuese a Dos en la carretera, que a mí personalmente, y aquí ya entro en el terreno de la opinión, pero me parece una de las mejores Conchas de Oro que ha habido nunca en la historia del festival, ¿no? Y que también encaja con la presentación de Inchane. Más allá de esto, descubrí algo que yo no sabía, y es que la presidenta del jurado de aquella edición era la actriz Conchita Montés. Y investigué un poco y descubrí que, si no me equivoco, bueno, era la primera actriz que fue presidenta del jurado en el Festival de San Sebastián, pero además creo que también fue la primera mujer que fue presidenta del jurado en San Sebastián. Y estaba escuchando antes la intervención de Laida y de Quiñe, y estaba pensando en todo esto que decíais sobre las señoras de... Y me venía a la mente cómo yo durante mucho tiempo, a lo largo de mi vida como cinéfilo, había pensado en Conchita Montés como la señora de Edgar Neville. Es decir, bueno, ellos no estaban casados en realidad, pero bueno, como su pareja, ¿no? Y siempre había pensado en ella a través de él, lo cual es una cosa absolutamente equivocada a nivel de estructuras mentales, ¿no? Porque Conchita Montés era mucho más... bueno, era la pareja de Edgar Neville, pero era aparte muchísimas más cosas, mucho más importantes que ser la pareja de nadie, porque evidentemente eso no es importante, ¿no? Era una actriz estupenda, y era una actriz que se vincula mucho con todo lo que es el proyecto, los proyectos en los que he participado en la Pompeu Fabra y que Pablo ha presentado, en el sentido de que en estos proyectos a nosotros nos interesa no solo analizar la representación femenina de algunas cuestiones también en concreto, como puede ser, por ejemplo, del deseo, sino también el trabajo de las actrices. Es decir, este es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Normalmente la historia del cine ha estado, no sé si sesgada, pero ha sido leída a través del trabajo de dirección, de puesta en escena, y sin quitarle ningún mérito, porque es evidente que es algo muy importante, ¿no? Realizar un análisis fílmico a partir del trabajo de dirección de una película, o incluso del trabajo narrativo también, ¿no? Si queréis, que también se ha analizado mucho a partir del mundo del guión. A nosotros nos interesaba destacar cómo los actores y las actrices hay ocasiones en que de algún modo sobrepasan el discurso dirigido que hay en las películas. Y el caso de Conchita Montés yo creo que es uno de ellos. Es decir, tú tienes La vida en un hilo, que es una comedia maravillosa de Edgar Neville, donde evidentemente Edgar Neville tiene mucho que ver con el éxito de esta película, pero tú también tienes a Conchita Montés, que está emitiendo un discurso y que está dando algo que es imposible que dé otra persona. Entonces, en ese sentido, nos interesa mucho también, y a mí me interesa mucho particularmente, analizar las películas bajo la perspectiva de los actores y en concreto de las actrices. Cuando me puse a ver las revistas del festival, encontré un apartado en una de las revistas del año 67 en la que hablaban de por qué es miembro del jurado Conchita Montés.
Y aquí hablan de que no es la primera vez que un festival de cine tiene como presidente del jurado una mujer. En el de Cannes se hace con cierta frecuencia. No se hace con tanta frecuencia en realidad, pero en este año en concreto, si no me equivoco, Sofía Loren fue la presidenta del jurado de Cannes, entonces supongo que por eso hacen referencia a ello. Y dicen, incluso en el de San Sebastián hace algunos años, la gran actriz mexicana Dolores del Río participó en un jurado que no era el oficial, no era el internacional, y sin embargo el internacional había sido siempre presidido por un hombre, hasta esta 15ª edición, en la que la perspicacia de Miguel de Charri, aquel director del certamen, en aquel entonces, ha traído al puesto a una mujer española de amplia y esmerada preparación intelectual, Conchita Montes, primerísima figura de la escena española. El día de la adjudicación de premios volvía a salir otra foto de Conchita Montes hablando de que la actriz tiene una experiencia como gran intérprete de cine y teatro, una formación intelectual y unas facultades artísticas excelentes que son la mejor garantía, juntamente con la solvencia de los otros miembros del jurado, de que sus decisiones eran acertadas. Es decir, Conchita es lo suficientemente inteligente como para ser una buena presidenta del jurado. De todas formas, el extracto que más me interesó de los que encontré en las revistas del festival fue este, y fue una cita en una entrevista que le hacen a la propia actriz, ¿no? Y dice: para mí ha sido un alto honor el ser designada presidente del jurado internacional y me agradaría sobremanera que tuviera oportunidad de juzgar una serie de auténticas obras de arte, aunque ello nos complicase la vida a los miembros del jurado. Significaría que el festival sería todo lo brillante que merece una ciudad tan bella y acogedora como San Sebastián. Mira, San Sebastián, la sonrisa del mundo, ¿no? Bueno, hoy con el tiempo que hace es un poco el estornudo, pero bueno, ya me entendéis. No creo que mi condición de mujer pueda influir a la hora de las decisiones, porque en definitiva, hombres y mujeres sabemos captar por igual todo lo que de belleza encierra cualquier arte, incluido el cinematográfico. Pero incluso ella está diciendo que no creo que mi condición de mujer pueda intuir a la hora de las decisiones, ¿no? Es decir, está en el imaginario colectivo, tal vez porque no había habido ese paso previo, ¿no? En el sentido de que ella era la primera mujer presidenta del jurado en un festival. Esto fue uno de los apuntes que me interesaron mucho sobre el 67. Yo soy mucho no creo en la astrología y estas cosas, pero soy mucho de el universo me está mandando señales. Entonces pensé, Conchita Montes es una señal, tengo que fijarme en el 67, ¿no? Y entonces seguí investigando y encontré otra cosa más del universo diciéndome que me enfocara en el año 67. Por un lado, bueno, se hace un recorrido respecto a la importancia del cine español, pero sobre todo el año 67 es el año en que se presenta el volumen escrito por Manuel Villegas López de El nuevo cine español. El festival lo edita, el festival saca esta publicación sobre el nuevo cine español y el festival en este año 67 saca también un ciclo con las películas que se supone pertenecen a esta ola del nuevo cine español. Y claro, esto a mí me interesa muchísimo a varios niveles. Por un lado, respecto al festival como tal, ¿no? El festival sabemos que al final, durante el franquismo, funciona, bueno, me vais a perdonar este momento del agua, funciona como escaparate de España al mundo, también del mundo a España, que esos son dos temas distintos. O sea, al final el festival permite que se vean cosas que igual de otro modo no podrían verse, pero también da una imagen al mundo de lo que es España y lo abierto que está siendo España en esta fase del desarrollismo, etcétera, ¿no? Entonces me interesa mucho ver qué películas exactamente se definen como el nuevo cine español. He estado mirando un poco el libro de Villegas López, y tiene algunas citas que me interesa destacar así al principio de esta intervención como para ver un poco en cómo situamos la percepción respecto al cine español en aquel año 67, ¿no? Por ejemplo, esta cita de: o se habla del nuevo cine español o no se podrá hablar del cine español. El cine español en este momento tiene mala fama, tiene industria, tiene cierto público, pero no es una corriente de peso. Evidentemente no ha recibido influencias de cines extranjeros. Estamos hablando de que en los años 60, la modernidad, en el año 59 más o menos, ¿no? Según Santos Zunzunegui, la modernidad ya habría llegado a los cines, ¿no? Tenemos la Nouvelle Vague, tenemos el nuevo cine alemán, el free cinema inglés, el cinema nuevo brasileño. Sin embargo, el cine español no es nada. No hay una corriente que exista como tal. El hecho de que se saque un libro y se programe un ciclo llamado Nuevo Cine Español, de algún modo está
marcando, está etiquetando o está creando una corriente nueva. Entonces es importante que el cine español se renueve. Todos hemos repetido que el cinema español no ha encontrado su camino. Creo que en este momento en España un nuevo cinema lo está buscando. Y si se pretende encontrar ese camino hay que saber ante todo cuál es. Señalar el que empieza a seguir. Al menos señalizarlo con unas referencias concretas lo más fundamentales y seguras posibles. Es decir, la propia importancia de crear este ciclo, de programar este ciclo y de escribir este libro. Es que se ha hecho un cinema español sin España en general, hablando de un panorama nacional y no de películas aisladas. Y por aparente paradoja, ese cine español sin España lo que ha pretendido siempre es ser ante todo español, españolista, casticista, ibérico, como su constante más clara y su evidente razón de ser. Lo ha pretendido precisamente porque no lo ha sido nunca, de raíz. Es decir, ¿el cine español es lo más español posible o no? ¿Qué es lo que define a España para introducirlo en nuestro cine? Estas son algunas de las preguntas que se hacen, ¿no? Porque lo esencial en la obra de todo realizador en un cine nacional ha de ser aquí forzosa e ineludiblemente español. Entonces, yo veo todo esto y digo, voy a ver cuáles son las películas que forman parte de este ciclo. Evidentemente, soy consciente de la categoría del nuevo cine español, pero me interesa saber qué películas se programaron en aquel año 67 en San Sebastián, ¿no? Y son estas: La tía Tula, El tiempo de amor, El arte de vivir, España insólita, Amador, Con el viento solano, Las salvajes en Puente San Gil, 9 cartas a Berta, Fata Morgana, Juguetes rotos, La busca, La caza, Una historia de amor, De cuerpo presente y El último sábado. Son 17, creo. Igual no sé si he contado bien, pero bueno, por ahí. La cuestión es que este es el nuevo cine español. Y yo me planteo, si estas son las películas de cine español más importantes de los últimos años, todas son películas de entre el año 64 y 67, ¿qué películas formaron parte del Festival de San Sebastián, ¿no? El Festival de San Sebastián como escaparate del cine español también para el extranjero, como supuesto selector de las mejores películas nacionales. ¿Qué películas compitieron en sección oficial del Festival de San Sebastián? Y son estas tres: La tía Tula, Una historia de amor y 9 cartas a Berta. Estas son, por si tenéis curiosidad, las otras películas españolas que compitieron en aquellos años en el Festival de Cine de San Sebastián. Hubo 2 en el 60, con La mentira tiene cabellos rojos y De espaldas a la puerta. El resto de años fue solo una representante por año. Milagro a los cobardes, El sol en el espejo, del rosa al amarillo, ¿no? La tía Tula, Megatón Yeye, 9 cartas a Berta y Una historia de amor. Entonces, yo pienso, me interesa mucho lo que es el trabajo interpretativo de las actrices, me interesa la representación femenina en aquella época del desarrollismo, me interesa el nuevo cine español y me interesa el Festival de Cine de San Sebastián. Luego, mi propuesta pasa por analizar estas 3 películas, por analizar La tía Tula, 9 cartas a Berta, Una historia de amor, y las actrices que las protagonizan: Aurora Bautista, Elsa Baeza, Serena Vergano y Teresa Gimpera. Esto me da para una serie de conclusiones o de intuiciones que tal vez os puedan interesar, y si es que no, pues tampoco queda mucho. Entonces, Aurora Bautista es la protagonista de La tía Tula. Tengo que decir que no estoy al 100% seguro de que esta fotografía pertenezca a ese año. Creo que sí, pero no es una fotografía del archivo, es una fotografía que encontraba en internet. Entonces no estoy 100% seguro, aunque diría que sí, pero bueno, me ha parecido que estaba bien como para ilustrarlo. En cualquier caso es Aurora Bautista en San Sebastián, eso seguro. Y para entender a Aurora Bautista hay que entender que ella proviene de un cine, el cine de la Cifesa, un cine español muy distinto a lo que realmente es La tía Tula o lo que es el nuevo cine español, ¿no? Su gran primer éxito, creo que fue su primera película, de hecho, fue Locura de amor, donde interpretaba a Juana la Loca, y luego hizo películas también como Agustina de Aragón, ¿no? Es decir, de alguna forma, y esto responde a las palabras de Núria Bou y Xavier Pérez, vendría a representar una especie de mujer patria como arquetipo. Es decir, vigorosas mujeres de otros siglos que escapaban de ser meros objetos de los deseos masculinos, eso es verdad, que son dueños de sus deseos y temores, pero que de alguna forma también, como Joe Lavagny asegura, encarnan valores como el coraje, el patriotismo, el liderazgo, la resistencia y la abnegación para defender la soberanía española. Es decir, es un símbolo y también a nivel de acting y de performance, porque realiza un trabajo
no me arriesgaría a decir teatral, pero sí lo que es expansivo, hacia afuera, muy subrayado, ¿no? Algo que es muy distinto a lo que en realidad hace en La tía Tula. En La tía Tula, esta fotografía que vemos aquí en la imagen en realidad es una fotografía de una secuencia que no está en la película. Es muy curioso porque cuando estaba preparando la presentación he puesto en Google La tía Tula y ha sido la primera imagen que me ha aparecido cuando es una imagen que se censuró en su momento. Es decir, no... Bueno, me ha parecido simplemente curioso esta cosa de que los algoritmos hoy en día deciden de una forma muy distinta a lo que realmente es representativo de la película como tal. La cuestión es que esta secuencia fue censurada por la censura en el 64, pues porque se consideraba que era demasiado íntimo ver que Aurora Bautista se estaba vistiendo y poniendo el desodorante, pero sí que, y aunque no está en la película, de alguna forma representa bastante lo que es la intimidad que hay en la misma. Y yo soy muy partidario del framing, bueno, no, miento, del framing también, y de Erving Goffman, pero me refería al frameo. Es decir, soy muy partidario, me gusta mucho ver algunas películas e ir capturando pantalla todo el rato, ¿no? Me parece que es un ejercicio muy interesante porque luego terminas la película y ves lo que has capturado y de repente detectas cosas que no habías notado cuando la estabas viendo, ¿no? Es una especie de microanálisis fílmico. Y voy a hacer un resumen un poco de la película para aquellos y aquellas que no la hayáis visto. Esta es Tula. A Tula se le acaba de morir su hermana. Está destrozada. Es el comienzo de la película. Está destrozada, pero aún así se hace cargo de lo que es su cuñado, es decir, el marido de su hermana y sus 2 hijos. Los introduce en su casa y los cuida. Los cuida porque Tula tiene un instinto maternal absoluto. Aún así surgen algún tipo de problemas en esta convivencia, aún más que problemas, cuestiones que a Tula no acaban de interesarle o gustarle del todo, como por ejemplo que Carlos Estrada, que es el actor que hace el papel de Ramiro, creo que se llama, como que Ramiro, su cuñado, de repente se pasee con camiseta interior por casa. Esto es algo que a ella le parece indecente, a ella le molesta. Hay una persona, que es este hombre que se ve ahí al fondo, que es el pretendiente de Tula, pero Tula no quiere pretendientes. El pretendiente le persigue por la ciudad, pero Tula se agarra a sus amigas y se escapa, porque a ella no le interesa en absoluto casarse. Es decir, Tula es una solterona que quiere serlo, pero sin embargo realiza todo el papel, digamos, de esposa, excepto lo que concierne al lado romántico. Es decir, cose, le pone la servilleta a su cuñado para que no se manche antes de ir a trabajar, hace la comida, arregla las cosas de casa, lleva todas las cuentas, cuando uno se pone enfermo los cuida. En este momento, por ejemplo, hay otra situación en la que es bastante incómoda para ella. Está cuidando a su cuñado enfermo y su cuñado de repente le toca la mano. Él quiere algo más de intimidad con ella y ella, sin embargo, tiene clarísimo que no es lo que quiere. Le horroriza, por ejemplo, que su sobrino tenga recortes fotográficos de mujeres pseudo desnudas entre sus libros. Y también le horroriza leer algunas de las cartas que su cuñado escribía a su hermana. Más que nada porque le resultan demasiado íntimas. Hay un momento muy curioso en el montaje de esta película que no lo he dicho, pero que a mí personalmente me parece una obra maestra. Hay un momento muy curioso en el que ella termina de leer estas cartas un poco, no eróticas, pero digamos pícaras, y se indigna, y el siguiente plano es ella metiendo la mano en el agua mientras está planchando, como quitándose el sofoco, ¿no? El problema llega cuando su cuñado le propone que se casen, porque ella ya de facto está haciendo una vida de esposa. Ella se indigna, la cámara se aleja, es una barbaridad lo bien utilizados que están en esta película los planos secuencia, tengo que decir, estos planos secuencia que no notas cuando estás viendo, pero que luego con el frameo te das cuenta de que están ahí. Y la cámara se aleja. Ellos, a nivel de blocking, desaparecen de un lado a otro. Ella le dice que no, por supuesto, no puede soportar la idea de casarse con el marido de su hermana muerta. Le parece que no es lícito. Pero él siente muchísimo deseo hacia ella. Entonces, aquí llega una secuencia de la película que os voy a poner,
que es tal vez la secuencia más famosa de la cinta y que es bastante fuerte. A ver, un segundo, que el audio, no sé si... Igual aquí. ¿Qué haces? Ella cierra la ventana, lo primero, que es una cuestión que también me parece importante respecto a esta indecencia respecto a los vecinos. Y cortamos a... Tú la debes casar. No, padre, me ha faltado el respeto. No tiene dignidad. ¿Cómo puede un hombre caer tan bajo? Ya te avisé de las dificultades. Pero si yo nunca le he dado motivos. Eso ya lo sé. Pero también es cierto que te ha pedido que te casaras con él. Sí, padre, pero yo me conozco. Él entiende la vida a su manera. Es como es. Y yo no soy como mi hermana. Estás saliéndote de la cuestión. Observo en ti un punto de orgullo que no me gusta, Tula. No, padre, no es orgullo. Es ponerme en mi sitio. Debía besar donde piso. Después de todo lo que yo he hecho por ellos. De cómo me he desvivido. Sí, es verdad, sí. Pero fíjate bien. Estáis viviendo en la misma casa. Te lavas la ropa, le haces la cama. Os veis a todas horas. Es natural. Se haya fijado en ti y quiera casarse. Pero, padre, Y es que... ahora, su comportamiento es censurable. No puedes dejar de tener en cuenta que antes te ha pedido en matrimonio. Mujer, Pero, padre... no, Tula, déjame seguir. En ese momento es cuando debiste tomar una decisión. Ya que no lo hiciste entonces, hoy te toca hacerlo. Y ha de ser una decisión conveniente. Tú no eres tonta, Tula. No, padre, no me caso. Mira, eso no es ponerse en razón. Vayamos por partes. Es que tienes algún temor, algún escrúpulo de tipo fisiológico. Verás, hija, hay muchas mujeres a las que antes de casarse les asusta la intimidad con un hombre. ¿Entiendes? Bueno, la secuencia continúa, pero no, y es muy interesante, os recomiendo mucho que la veáis, pero me interesaba especialmente esa idea de el temor fisiológico, ¿no? Porque al final La tía Tula también es una película sobre la represión sexual. Y esto también me lo vincula, antes hablábamos de Aurora Bautista como cuerpo patria, también podría ser considerada, en terminología, esta sería una expresión de Gonzalo de Lucas, como un cuerpo místico. Es decir, para el franquismo la mujer debía ser piadosa, obediente y cumplir con su función procreadora dentro del matrimonio. Claro, aquí no está dentro del matrimonio, pero lo que le está recomendando el cura es precisamente eso, ¿no? Su papel era sonreír y contentar al hombre, incluso resignarse, ser paciente y tolerar si éste era infiel o violento con ella. Claro, aquí nadie está realmente hablando del acto de violencia que ha sufrido. Yo personalmente, antes de venir esta tarde, mi madre me ha preguntado, me ha dicho, ¿de qué vas a hablar? Porque le he dicho que no venga. Entonces, y le he explicado, ¿no? Pues voy a hablar de tal, de cual, la tía Tula. Me dice, ay, la tía Tula, qué buena es la tía Tula, qué triste. Y yo, sí, sí, sí. Y le digo, claro, ¿y triste por qué? Me dice, claro, bueno, pues porque ella acaba sola y estaba totalmente enamorada de él, ¿no? Y le digo, bueno, pero quiero decir, él intenta violarla. Y me dice, ¿cómo? Y me dice, no me acuerdo yo de eso. Y claro, me he quedado muy sorprendido porque he pensado, ¿cómo se quiere decir? ¿Cómo puede no acordarse de
que realmente intentan violarla, porque es una secuencia que habéis visto que es muy potente. Claro, esto yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la interpretación de Aurora Bautista, porque es verdad que en la película, que es una película muy compleja, aunque efectivamente se habla del mal también patriarcal, ¿no?, y violento, se habla también del deseo. De ella, especialmente después de este intento de violación, de repente se suelta el pelo, de repente se arregla de un modo distinto, de repente empieza a tener calor, empieza a comer. Este plano, por ejemplo, es muy identificativo, ¿no? Tenemos algo que los separa, que es la cama. Se van al pueblo, se bañan en el río. Ella no puede dormir, ella lo mira de otra forma. Están estos planos que a mí me parecen súper sintomáticos del deseo, ¿no? Ella va por el jardín, va oliendo una rosa, pero sobre todo va mirando la espalda del hombre, ¿no? Entonces, a mí aquí realmente puedo entender que mi madre pensase que ella estaba totalmente enamorada de él, porque realmente en cómo está rodado, por supuesto, pero en la interpretación de Aurora Bautista, que es muy sutil, a diferencia de otras como las de Agustina de Aragón, está muy presente. Y es una película muy interesante. Voy a poner solo una secuencia cortita, también por muchas otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, Tula es una de las únicas secuencias solo con mujeres en la película. Tula va a una despedida de soltera con sus amigos. ¡Qué le hacía tanta prisa! ¡Ay, qué bien! ¿Nos gusta, verdad? Es alcohol, se emborrachan un poquito, ¿vale? Qué bien, chica, ¿eh? Las dos casadas. Sí, pero esta todavía... Anda, pero se casa mañana. Sí, lo que quieras, pero así por poderes no es lo mismo. Bueno. De pronto llegas allí y te encuentras de buenas a primeras con un hombre. Así en frío, chica, qué nervios. ¡Qué tonta eres! Anda ya. Fíjate, Caracas, tengo una amiga que está encantada. A mí que me gusta el Brasil. ¿Río? Río debe ser un sueño. Copacabana, Bahía, Hola. ¿Y por fin te vas en avión? Uy, no me atrevo. Además, Rubén prefiere que me vaya en barco. Claro, quiere tenerte bien segura. ¿De qué estáis hablando? De mi viaje. ¿Te vas por fin en avión? No, en barco. Sí. Estoy bebiendo mucho. No bebas tanto. No digáis eso. Vosotras siempre secreteando. ¡Ah, qué buenísimo! Mira, a mí cuando me lo contaron me subió el pavo, no me acuerdo ahora y me da... ¿De qué reís así? Mira, ¿qué dices que...? ¡Ay, qué bueno! Explícamelo. ¿De veras tú la que no lo entiendes? Digo que no. ¡Ay, que me muerde! Era un cariño, hija. ¡Ay, qué bruta eres! ¿Y tú qué no sé? Oye, venid, por favor, chicas, que ahora viene lo mejor, todas. ¿Estáis preparadas? Venga. Empezamos en el Asia. El terror amarillo. Los chinitos se frotan la nariz cuando llega el tiempo del amor. La chinita dice sí, sí, y el chinito dice qué sé yo. Bueno, la secuencia sigue imitando a africanos y así, pero para no... porque si no se me va a ir el tiempo, y así os dejo un poco con la miel en los labios para que quien no haya visto la tía Tula, pues cuando llegue a casa se la ponga. La cuestión es que más allá de la figura de Tula y de esta idea de la represión sexual, pero de esta idea también de una mujer absolutamente contundente, porque ella, por ejemplo, cuando está hablando en el confesionario con el cura sigue insistiendo en que tiene que casarse y ella dice que no, que por respeto a sí misma no puede casarse con ese hombre. Es decir, es una mujer muy firme en sus ideas, ¿no?
no es algo que suceda exactamente con el retrato del resto de las mujeres. Como vemos aquí, son mujeres muy divertidas, ¿no? Pero un tanto infantilizadas. O sea, son mujeres que están en una despedida de soltera, pero que perfectamente podrían haber tenido 14 años y estar jugando, ¿no? Un poco. Entonces, en ese sentido, en esta ciudad de provincias, las mujeres no están preparadas para la madurez, según la película, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Aurora Bautista? Sucede que realmente se enamora de Ramiro, pero Ramiro no aguanta el deseo sexual y viola a una prima, no sé, una niña de 15 años, que se queda embarazada, por supuesto, y con la que tiene que casarse. Es decir, que finalmente Tula renuncia a la maternidad, porque la maternidad es la gran clave de esta película. Ella lo que quiere es ser madre sin necesidad de pasar por el proceso del matrimonio y del romanticismo y de la sexualidad, y se queda sola. Ahí acabaría la tía Tula. Claro, ¿qué se decía en la revista del festival sobre la tía Tula, en extractos del libro de Villegas López? Pocas de nuestras películas pueden ofrecer como esta un planteamiento más directo y fundamental de lo español en el cine de España. Pudiera servir de arquetipo y de modelo para trazar los cimientos de un cine españolista, de máximo alcance por su propio significado. Es una redundancia sin sentido señalar el españolismo esencial de Unamuno, que escribió la novela en que se basa la película, como el de García Lorca. También inútil destacar la inmensa área de su universalismo, surgida de sí mismo sin otro aditamiento que proponga este camino hacia el mundo, porque el españolismo esencial, el más profundo, auténtico y primigenio, es también universal por eso mismo. O fue en el alma de las mujeres españolas donde hizo su fabuloso y poético sondeo en profundidad, porque España es un país de estructura y concepción femeninas, en sus ideales y en sus costumbres, contra todas las servidumbres tradicionales y efectivas de la mujer, como los Estados Unidos es un país masculino contra todos los privilegios y libertades de aquellas. Quizá pueda decirse que nuestro país de arquitectura tan ponderativa masculina tiene unos hondos cimientos matriarcales, de raíz antiquísima, primigenia. Tula son esos cimientos en el film, no es un personaje solamente, es un mundo. Claro, yo cuando leí este texto, que repito está en los archivos, en la revista del festival, hablando de la tía Tula, pensé en lo diferente que es esta percepción ahora mismo, ¿no? Efectivamente, el papel de la madre y el matriarcado en España es importante, pero no me atrevería a decir que España sea un país de estructura y concepción femenina donde, a diferencia de en Estados Unidos en los años 60, la mujer es libre. Claro, la percepción es totalmente distinta en ese sentido. Y es verdad que los hijos lo son todo en la película y que hay una idea en el personaje de ser muy orgulloso, muy despótico, como dice aquí. Lo que hay en Tula es un inmenso despotismo, la voluntad del dominio y el absolutismo que le dan fe ciega en los postulados de su existencia terrena y ultraterrena hasta confundir ambas cosas. Es decir, que hay una especie de defensa del personaje de Tula como un personaje netamente español porque se niega a caer en las redes de este hombre, pero al mismo tiempo se obvia el que es el tema fundamental de la película, que es el tema de esta represión sexual, que la propia actriz hablaba de ello en unas declaraciones. Decía, en España hay, yo creo, una represión en la educación sexual de la mujer, y eso también quiso darlo a entender Miguel Picazo en el guión de la tía Tula, que la mujer en España no ha sido educada sexualmente, ni el hombre tampoco porque el hombre podría haber ayudado a la mujer, pero no, le gustaba que estuviera así, como una fiera. Sigue en sus declaraciones. La cuestión es que es muy sugerente esta idea. Yo también, leyendo la revista del festival, de repente me encontré con que en el año 67 Deborah Kerr había visitado el festival, y cuando lo vi de repente hubo algo que me hizo clic en el cerebro y pensé, claro, Tula es otra vuelta de tuerca, sin los fantasmas, pero al final es el mismo tipo de personaje. Es de otra vuelta de tuerca, o de la película suspense de Jack Clayton, de Innocence, ¿no? Interpretada por Deborah Kerr. Es el mismo arquetipo de personaje, solo que en aquella está representando a una institutriz de finales del siglo XIX, y aquí la novela de Unamuno es verdad que transcurre en los años 20, pero se adapta a los años 60 de provincias en España y funciona exactamente igual. Entonces, bueno, me parecía muy interesante ver esta cuestión.
La siguiente película, y voy un poco deprisa, que soy consciente de que no tenemos mucho tiempo, es 9 cartas a Berta. Y escuchando la comunicación de Pablo, pensaba en esta idea de la construcción de la estrella, que le hablaba de respecto a Marisol, y pienso que hay algo parecido se hace en esta foto, que sí que es en el archivo, respecto a Elsa Baeza, que en realidad 9 cartas a Berta es su primera película. Ella es verdad que era cantante, venía de Cuba, ni siquiera es la protagonista de la película, pero sin embargo está en el centro de la imagen, con Emilio Gutiérrez Cava al fondo, cuando es el protagonista absoluto, siendo la estrella, ¿no? Es un poco este intento de construcción de la estrella. Elsa Baeza venía de la canción, aunque tampoco era especialmente conocida entonces, y 9 cartas a Berta es una película interesantísima, de Basilio Martín Patino, donde el protagonista Emilio Gutiérrez Cava ha pasado un verano en Londres, ha conocido a Berta. Berta es una persona que no vemos nunca en la película, vuelve a España, vuelve a Salamanca, y ha cambiado, algo en él ha cambiado por el amor que siente hacia esta mujer, hacia Berta, que es hija de exiliados republicanos que vive en Inglaterra, y le escribe 9 cartas con estos títulos donde le va explicando un poco todo lo que se encuentra respecto a España. Tengo un clip, es muy breve, pero sí que creo que es importante para que os hagáis una idea de cómo funciona la película. Ya tendrás ocasión de verlo. Cuando me contó las ilusiones que tenía puestas en mí, llegué a llorar por la noche en la cama, sin poder contenerme, te lo confieso. Me parecía que gracias a él empezaba a vivir de verdad. Que habla de su padre. Y me daba al mismo tiempo una pena especial, no sé por qué, teniéndole como le tenía por el mejor hombre del mundo. Mi madre es distinta, pero por el estilo. Debió ser muy guapa y muy alegre de joven. A mí me gustaría que la comprendieses también. Padece de los nervios y lo más terrible es el temor constante a que se intranquilice. Yo solo desearía para ti que fueses un poco más feliz que ella. Más sincera, como menos esclava, más independiente, no sé cómo decirte, más libre. Si se entera que era mixto y que vivimos juntos chicos y chicas en el campo de trabajo. Carvajal, el señor Carvajal. Sí. Vale, toda la película se construye a partir de esta voz en off, en la que Emilio Gutiérrez Cava va explicando sus pensamientos. El personaje de Emilio Gutiérrez Cava tiene una novia en España, por mucho que esté escribiéndole estas cartas a Berta, y esa novia es Elsa Baeza. Pero Elsa Baeza, prácticamente todas las veces que aparece al servicio de él. Es decir, es un personaje que no tiene mayor entidad, un personaje simpático, es decir, una chica que parece maja realmente, pero de la que realmente sabemos que es maja porque nos lo dicen, no tanto porque la veamos por cómo está tratada en la película. Siempre está tratada respecto a él. Sin embargo, es la persona con la que se queda, es la persona con la que acabará estando, porque él al final se queda en España y no viaja junto a Berta, ¿no? Hay otros personajes femeninos que también resultan bastante significativos en la película. La madre, para empezar, esta madre de nuevo cuidadora, de nuevo como Tula, de provincias, que se desvive por la familia, que está ahí sobre todo para sus hijos. La abuela, una matriarca muda, no habla en toda la película, simplemente está de fondo en las comidas y en las cenas mientras charlan. Su prima, una chica moderna, pero una chica que también le echa la bronca al protagonista porque está haciendo el tonto con alguien en el extranjero. Y, ojo, puedes hacer el tonto todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad tienes que ponerte serio con una chica española, con tu novia, con Elsa Baeza, ¿no? O la gente del pueblo, o gente que va conociendo a lo largo de la película como esta rusa extranjera. Entonces, en la revista del festival se decía que para un muchacho casi adolescente, esos dos universos antagónicos que siente irreconciliables se configuran en dos muchachas, dos novias. La provinciana, bella, apasionada, con su apariencia de modernidad y su hondísima raíz tradicional pristina, porque es cierto que físicamente parece una chica moderna, una chica a la que le gusta, no sé, bailar lo yeye, pero que en realidad es una chica religiosa, que va a misa todos los domingos y un tanto puritana, ¿no? Y la otra, que el muchacho siente ciudadana del mundo, errante por él como la bella encarnación de todas las rutas y todas las posibilidades de todos sus sueños de renovación y libertad. Y esto es lo que me parece que es el gran hallazgo, uno de los grandes hallazgos de 9 cartas a Berta, porque tiene muchísimos, pero que es esta idea de, claro, como nunca vamos a ver a Berta, la representación de esta mujer española ideal
es perfecta, porque no la vemos. Cada uno va a imaginarse la persona que quiere ver. Entonces, es una película muy interesante desde esta idea de la ausencia. La última película de la que quiero hablar, y ya termino, os lo prometo, es esta protagonizada por Teresa Gimpera y Serena Vergano. Una historia de amor, dirigida por Jordi Grau, por Jorge Grau. Tenemos que entender que Teresa Gimpera, que esta es su tercera película, si no me equivoco, era una estrella, pero no era una estrella del cine. Se le conocía como la chica de la televisión, venía de la publicidad, venía del Boccaccio, de la Gauche Divine en Barcelona. Era la modernidad, todo lo moderna que una mujer dentro de España pudiese llegar a ser, ¿no? Una persona conocida por la publicidad que hacía, una persona que en su debut cinematográfico en Fata Morgana hacía de sí misma, con esta primera imagen maravillosa de ella en un cartel de Cinzano que unos chicos van a cortar. Y Serena Vergano venía a ser algo parecido, pero en versión italiana. Era una italiana afincada en Barcelona. He puesto esta imagen porque me recordaba un poco a Ana Karina en Pierrot el Loco, ¿no? O sea, es decir, la modernidad también adaptada a España, y también de la Gauche Divine. ¿Qué es lo que sucede en la película? Ellas dos son dos hermanas. Ella, Teresa Gimpera, está casada, está embarazada, está a punto de dar a luz, pero se siente fea, se siente gorda. Bueno, fea, quiero decir, un mal día para Teresa Gimpera es como el mejor día que voy a tener yo en mi vida, pero la cuestión es que ella se siente como mal, se siente demasiado... Siente que su marido no va a quererla, porque está gorda, básicamente porque está embarazada. Y tiene también miedo a su hermana, que es más joven, que es más moderna, que tiene knack, como ella dice, que juega con su marido, que su marido además se ha metido en la ducha y la ha visto desnuda sin querer. Y sin embargo, su hermana tiene un novio que le propone matrimonio, pero que ella no acepta porque no está del todo convencida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hermana va a ver al marido de su hermana, es decir, Serena Vergano va a ver al marido de Teresa Gimpera. Descubre que tiene una fotografía de cada una de ellas en su oficina y se van de compras. Pasan una tarde juntos, es Nochevieja, hacen la compra, hacen los regalos, tienen una vida de pareja. Durante ese día se van a bailar, casi se besan. Me gusta mucho esta secuencia, me parece muy inteligente cómo la cámara se va moviendo y va moviendo las llamas alrededor de cada uno de ellos según lo que se implica, mientras en casa está Teresa Gimpera con una amiga que básicamente le está diciendo que los hombres son terribles y todos van a ponerle los cuernos. Entonces ella se asusta. Tenía aquí una secuencia de la película, pero es una secuencia larguísima, si os digo la verdad, así que no la voy a poner, pero es una secuencia donde las dos hermanas hablan de este tema directamente. Y Teresa Gimpera le dice: yo sé que tú estás enamorada de mi marido, pero no me importa porque lo entiendo, ¿no? Hay una comprensión, hay una cierta sororidad ahí entre ellas, por mucho que evidentemente no quiera que se lo quiten, ¿no? Entonces, al final lo que sucede en Nochevieja es que Teresa Gimpera se siente mal, está en la cama, su hermana y su marido se besan, y en el momento en que se besan llega el drama, que es que ella se empieza a sentir muy mal, tienen que ir al hospital, ella se entera y finalmente la hermana se convierte en un personaje de fondo que abandona la ciudad, y ellos dos, el marido y Teresa Gimpera, se quedan con su hijo recién nacidos juntos, mientras la modernidad, digamos, se escapa. ¿Qué es lo que me interesa de esta película? Hay muchísimas cosas que me interesan, porque además es una peli excepcional, pero es esta idea de cómo fue leída como una decisión moral, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, Villegas dice: una clase media española que acepta y manifiesta con cierto orgullo una actitud actual, pero que mantiene unas rígidas estructuras bien españolas. No se trata exactamente de moral, que es siempre una manifestación de una estación más profunda y auténtica, sino de unas posiciones fundamentales que verdaderamente apenas han variado de una solidez ancestral. Es decir, el verdadero tema es el cerco que la realidad de la vida pone a la libertad, la aventura, la locura, la irresponsabilidad como ingredientes actuales de una existencia deseada. Es decir, que de alguna forma en una historia de amor tenemos a una actriz, a dos actrices representantes de la modernidad, que sin embargo lo que están decidiendo, o lo que deciden sus personajes, y también lo que deciden con sus actuaciones, aunque este sería un tema en el que desarrollaré mucho más, es
es seguir las normas rígidas de la vida cristiana y de los arquetipos del momento. Es decir, cada uno con su pareja, tenemos que respetarlo todo. No es tan distinto a lo que hacen las otras dos protagonistas de las películas, es decir, Aurora Bautista y Elsa Baeza. Al final, los tres arquetipos de mujeres se relacionan con una serie de conceptos. Estos conceptos no son míos, son de Carmen Romo Parra para el libro que se llama El extraño viaje del progreso, pero se relacionan con estos conceptos que definían a estas mujeres españolas en el cine de los 60, que se supone que eran mujeres mucho más abiertas y mucho más modernas, pues por todo el desarrollismo, por todo el turismo, la relación con el extranjero, y que sin embargo seguían perviviendo en una serie de normas antiguas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener el sacrificio como esencia del bienestar, el deseo y la racionalización de los sentimientos, la lógica de la organización doméstica, que no hemos hablado, pero en todas las películas es importantísima. En Una historia de amor, por ejemplo, Teresa Gimpera no enciende la calefacción hasta media hora antes de que el marido venga a comer a casa, porque no quiere malgastar el gas con ella, por mucho que se esté muriendo de frío y esté embarazada de 8 meses. Es decir, es los recursos para él. O el hecho de que la mujer muchas veces se trata como un producto de consumo. Ya termino, pero quería terminar con una intuición. Una intuición en la que, ya que estaba hablando del año 67, me he metido en la base de datos del Ministerio, que es bastante completa, a ver qué películas fueron las españolas, fueron las más taquilleras de aquel año. No hay ninguna de las que hemos comentado. Estaba Pero en qué país vivimos, Las que tienen que servir, Encrucijada para una monja, Los chicos con las chicas y Las cuatro bodas de Marisol, que es una de las películas de las que ha hablado Ainchane. Entonces, esto me recuerda a una idea que le leía a Carlos Losilla, en la que hablaba de cómo en el nuevo cine español la modernidad efectivamente está en 9 cartas abiertas, en Una historia de amor, en La tía Tula. Son películas modernas que le dan una pequeña vuelta a los arquetipos del franquismo, aunque sigan inscritos ahí, ¿no? Aunque no sea una revolución, porque ya sabemos que esta corriente, digamos, no era tan rompedora, era más una etiqueta que otra cosa. Pero una idea que me gusta de Carlos Losilla es que dice, tal vez es que estamos buscando en los sitios equivocados, tal vez es que tenemos que buscar en otro tipo de cine. Entonces, aquel año, en el año 67, Marisol también visitó el festival, y quiero que terminemos con, nada, dura medio minuto, no, ya os dejo ir, pero con una secuencia de Las cuatro bodas de Marisol, es decir, una de las películas más taquilleras del año, una película que nunca habría estado en sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, que es puro pop y que es donde, sin embargo, sucede esto. Como somos monjas no nos han puesto espejo. Ya casi no me acuerdo de cómo soy. Sí, pues lo... Están disfrazadas de monjas, no es que sean monjas. Lo puedes suponer por las miradas que te echa el doctor. Me parece que voy a tener que escribir a la madre superiora pidiéndola que la releven, Sor Leticia. Mamá, que estamos solas, ¿qué dices? Que eres demasiado joven y demasiado atractiva para convivir con un médico tan hombrón. ¿Tú crees que le gustó? Uy, de citas en el cielo nada, que se va a condenar por tu culpa. Pues sería una pena, porque está como un tren. ¿Te gusta, Pues no, señor. Hacemos de monjas en serio, o nos vestimos de paisano. Porque esta situación tuya con ese hombrón me está resultando francamente peligrosa. Uy, el hombrón. Uy, qué pedazo de señor. Este sí que no hay duda, parece de los de mi época. Uy, se le va a cortar la digestión. Claro, de repente en Las cuatro bodas de Marisol te encuentras con este momento, un momento en el que claramente Marisol es un arquetipo totalmente distinto a todo lo anterior que hemos visto. Es una mujer deseante, es una mujer que está mirando a un cuerpo con deseo absoluto, sin nada más. Esto es algo que no hemos acabado de encontrar en realidad en esas otras películas del nuevo cine español, por mucho que efectivamente haya un trazo sobre el deseo, haya una idea respecto a un arquetipo femenino distinto, complejo y interesante, ¿no? Pero bueno, me parecía curioso como para acabar, también porque sabía que Ainchane iba a hablar de Marisol, acabar con algo totalmente distinto, algo que no es el nuevo cine español, sino que es el viejo cine español, y donde sin embargo también a veces se encuentran otras cositas, ¿no? Se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero es hora de acabar, así que muchas gracias.